Agradecemos mucho a Carmen Lucía Chicas por esta interesante y muy importante charla, ¿verdad?, para nuestros pacientes críticos, para poderlo ir implementando en nuestras unidades de cuidados intensivos en El Salvador. Agradecemos y vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia. Vamos con el tema de miotrauma, redención o dilema. Recibimos a la doctora Karen Elena Ortega Verdugo. Ella es especialista de urgencias y medicina crítica. Su educación superior y su especialidad de licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, medicina de urgencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, medicina crítica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, la doctora es adscrita de la unidad de terapia intensiva en la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico Nacional de Bajío del Instituto Mexicano de Seguridad Social, jefe de enseñanza del Hospital General León en León, Guanajuato, México, ex profesora titular de la especialidad de medicina crítica en el Hospital General de León, México. Demos la bienvenida a la doctora. Al final siempre las preguntas. Pueden enviarlas al link y para poderlas leérselas a la doctora al final. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, también a todos los organizadores de este congreso, al doctor Aureo también por la invitación. Y pues muy contenta de estar aquí con ustedes en El Salvador por primera vez. Así que vamos a hablar acerca de miotrauma. Durante todos estos años en la ventilación mecánica nos hemos enfocado bastante al pulmón y a la lesión que se genera inducida por el ventilador y toda la energía que se le entrega por parte de la máquina hacia el pulmón. Sin embargo, ya en los últimos años hemos visto que no solamente se lesiona el parénquima, sino que también el diafragma, los músculos respiratorios, el corazón, el ventrículo del lado derecho. Entonces, la ventilación va encaminada actualmente a proteger todo lo que interactúa con el parénquima pulmonar. Esto nos lleva a pensar que cuando intubamos a un paciente, ya estamos pensando en qué momento lo vamos a extubar. De los pacientes que nosotros intubamos, aproximadamente el 86% va a cursar con mortalidad por la patología que lo llevó a que se le diera manejo avanzado de la vía aérea. Conforme vayan pasando los días y nos vayamos tardando más en extubar al paciente, se van a agregar más comorbilidades. Y si nos tardamos hasta 7 días o después de 7 días, la mortalidad de ser un 5.8% en el día 0 o en el día 1, se va a ir hasta el 30% después de 7 días. Sin embargo, ¿por qué no podemos extubar a los pacientes? Por delirium, por algunas complicaciones que se generaron propias de la ventilación o propias de la patología. Hacen acidosis metabólica, algún otro órgano que esté interactuando con el pulmón, pero todo esto va a llevar a disfunción diafragmática. Si el paciente está con delirium, está con acidosis metabólica, está con alguna alteración electrolítica, va a llevar a que el drive neural se altere para tratar de compensar, porque nuestro cuerpo es muy bonito, sea con nosotros o a pesar de nosotros va a tratar de compensar siempre. Entonces, esa compensación va a llevar a que el músculo diafragmático o se tenga que esforzar o que definitivamente no se esfuerce para nada. Y entre más días pasen que nos tardemos en extubar al paciente, se va a aumentar la mortalidad. En tiempos previos, hace algunos años, se creía que si poníamos en algún modo mandatorio intermitente a los pacientes, el diafragma comenzaría a trabajar y estaríamos acondicionándolo para que cuando nosotros lo extubáramos, ese diafragma no estuviera tan lesionado y estuviera trabajando. Sin embargo, se ha visto que esto no es así. Actualmente ya no utilizamos estos modos o el modo en algunos ventiladores SIMB,
donde se ha visto que no hay algún beneficio claro de este tipo. Su razón de ser, les comentaba, que era permitir respiraciones espontáneas para que el diafragma estuviera trabajando. Se ha visto que no mejora el intercambio de gases, no mejora el trabajo respiratorio, ni tampoco ciertas disincronías, al contrario, las va a favorecer. No va a reducir la duración de la ventilación mecánica, y por eso es que actualmente utilizamos otros tipos. ¿Qué es lo que sí nos ayudó este modo ventilatorio? A saber cómo se comporta el diafragma con el ventilador y qué disincronías se llevan a cabo. Este es el doctor Arthur Otis, él fue el que creó o explicó la fórmula del trabajo respiratorio, en donde la presión muscular y la presión del ventilador van a interactuar en nuestro cuerpo una vez que ponemos al paciente en el ventilador. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sedado a un paciente? Lo que va a suceder es que la presión muscular se va a inhibir y entonces el ventilador va a llevar a cabo todo el trabajo respiratorio. Si nosotros tenemos bajo sedación a un paciente, entonces no va a haber algún problema en que los músculos respiratorios interactúen con el ventilador. Pero cuando comenzamos a despertar a nuestro paciente, pues entonces la presión muscular y la presión del ventilador van a interactuar para que toda la energía se lleve a cabo, se transmite hacia el pulmón y se generen el esfuerzo respiratorio. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando interactúa el músculo de la respiración con el ventilador, puede que estén acoplados, puede que no estén acoplados, puede que se estén peleando, puede que no, y eso va a llevar a disfunción diafragmática. En 1988 se analizaron algunas biopsias de pacientes neonatales que estuvieron bajo ventilación mecánica. El mínimo de días estuvo un bebé de 3 hasta 27 días. Analizaron las biopsias, todos los pacientes fallecieron por distintas causas, pero se puede observar que a los 3 días las fibras del diafragma, si bien se encuentran más reducidas, pero hasta los 27 días muchísimo más atróficas. Lo que concluyen en este estudio es que la ventilación mecánica, al hacer que el diafragma no esté trabajando, pues comienza a disfuncionar o a atrofiarse. En el 2008, ahora ya se evalúan adultos. Se tomaron biopsias de 14 pacientes que estuvieron bajo ventilación mecánica en una cirugía de tórax y 8 pacientes que estuvieron bajo ventilación mecánica neurocríticos con muerte cerebral. Lo que encontraron es que, igual en las biopsias, si bien no se redujeron el número de miocitos, pero lo que sí sucedió es que se hicieron más pequeños, o sea, sufrieron atrofia. Lo que encontraron aquí es que a partir de las 6 horas que los pacientes se metieron a ventilación mecánica, hicieron atrofia diafragmática. Entonces, imagínense, comienza la ventilación mecánica, los llevamos a veces 4, 5, 7 días, 14 días, pues el diafragma disfunciona totalmente y eso no nos ayuda para poder extubar a los pacientes. Existen 4 mecanismos de lesión diafragmática. Uno de ellos es por sobreasistencia, otro por subasistencia, miotrauma excéntrico secundario a ciertas disincronías que van a ejercer sobre el diafragma y miotrauma expiratorio. El miotrauma por sobreasistencia van a ser aquellos pacientes en los cuales no dejamos que el paciente haga su drive respiratorio. Les ponemos una presión soporte muy alta. Esto va a generar que se inhiba el esfuerzo diafragmático y 2, el drive neural del paciente. Me ha tocado ver presión o soporte de 14, 16, entonces inhibe al paciente. Otro, el uso de fármacos que no van a permitir que el diafragma esté funcional. La subasistencia ahora va a ser todo lo contrario.
aquellos pacientes en los cuales les ponemos presiones soporte muy bajas o que están con acidosis metabólica o que están con delirium. En mi país, muchos de los pacientes que tenemos son consumidores de alguna sustancia. Entonces, cuando los comenzamos a despertar, están con un drive neural muy intenso y están haciendo esfuerzo diafragmático muy fuerte. ¿Esto qué genera? Que las fibras comiencen a romperse y días más adelante no podemos extubar a estos pacientes. Ahorita vamos a ir hablando de cada una de estas. Ok, como les comentaba, ya la ventilación mecánica va enfocada tanto, primero, cuando están bajo ventilación, proteger al pulmón. Cuando los comenzamos a despertar, proteger al pulmón, pero ahora del propio paciente. Y en ambas fases tenemos que proteger el diafragma, porque si no, no vamos a poder extubar a los pacientes más adelante. Ok, ¿cómo podemos observar que no le estamos dando suficiente asistencia, más bien estamos sobreasistiendo a nuestro paciente? Al menos en estos artículos podemos ver que nuestro paciente siempre va a compensar frecuencia respiratoria y volumen. Si hay baja frecuencia respiratoria, va a intentar meter más volumen para compensar el volumen minuto o el volumen tidal del paciente. Y pasa lo contrario también, si hay poco volumen, la frecuencia respiratoria se va a aumentar. Entonces, ¿cómo vamos a ver que hay sobreasistencia? Porque el índice de respiraciones rápidas superficiales va a estar en menos de 37, nos dicen lo más alejado de 105, pero también lo más cercano quiere decir que nos estamos pasando y no estamos dejando que ese diafragma comience a trabajar. Un P01 menos de 1.6 y frecuencia respiratoria menos de 12 respiraciones por minuto. Aquí podemos observar en este ventilador de un video del doctor Ángelo Roncalli. Si le pudieran poner play, por favor. ¿Cómo se encuentra con 11 respiraciones por minuto? Que está con un índice de respiraciones rápidas al ingresar 568 de volumen. No sé si pudieran ponerle play al video, por favor. Y al hacerle la maniobra de P01, está muy bajita. Entonces, con estas tres, nosotros podemos observar que estamos sobreasistiendo y necesitamos disminuirle a nuestro paciente el soporte que le estamos dando. Si nosotros le disminuimos el soporte y vemos que aumenta la frecuencia respiratoria y vemos que aumenta el índice de respiraciones rápidas, entonces lo estamos haciendo correctamente. Nos estábamos pasando con este paciente. Esto va a llevar a atrofia diafragmática y vamos a necesitar bastante rehabilitación para poder extubar a nuestros pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando subasistimos a los pacientes? El paciente se va a tratar de esforzar lo máximo porque les digo, va a compensar, a pesar de nosotros, lo va a intentar hacer. Entonces, esos esfuerzos vigorosos o esos esfuerzos intensos van a llevar a ruptura de las fibras diafragmáticas y puede que generen ciertas disincronías o que las disincronías generen también esa lesión diafragmática. Si le pudieran poner play también a este video. Bueno, aquí lo que podemos observar es que el esfuerzo del paciente es tan intenso que está generando aquí una, que se distorsione totalmente la curva de la ventilación. Okay. Entonces podemos observarla así. A esta disincronía la vamos a llamar desplazamiento de trabajo o hambre de aire. Y vean, está totalmente distorsionada. Ok. ¿Qué otras disincronías podemos observar? El trigger reverso, esa sería otra. Bueno,
Aquí observamos en la curva expiratoria que hay como un pequeño topecito. Eso es que el diafragma está haciendo una contracción en expiración y esta contracción la vamos a observar así. Entonces el paciente está expirando, genera una contracción y esto va a llevar a que haya ruptura de las fibras diafragmáticas. Allá en el penúltimo observamos un ciclado prematuro, que va a estar dada porque el tiempo neural del paciente es mayor al tiempo que le estamos programando en el ventilador, pero ambas se van a observar como un esfuerzo diafragmático en expiración. Entonces, expira el paciente, hace la contracción y va a jalar al diafragma. Esto va a generar ruptura de las fibras y no vamos a poder extubar más adelante a nuestros pacientes por la lesión diafragmática. Ay, si le pudieran dar para adelante, por favor. Ok. Y vean, en esta podemos observar las dos. Inicia el esfuerzo, ahí donde está la línea roja. En inspiración inicia la contracción diafragmática y en expiración termina la contracción diafragmática. O sea, en ambos ciclos va a generar que el diafragma se contraiga y esto va a dar lesión. Una de las características es que podríamos encontrar que en un ciclo respiratorio se da, en otro no. En uno se da, en otro no. En otro no, este sería trigger reverso. Aquí el esfuerzo diafragmático es tan intenso que genera un doble disparo. Entonces el propio diafragma se contrae, inicia o dispara al ventilador y aparte jala al diafragma. Entonces está dando un trigger reverso con un doble disparo. Estas sí o sí tenemos que inhibirlas, darle sedación al paciente, dexmedetomidina, propofol quizá. Algunas son tan intensas que relajantes musculares tendríamos que llegar a utilizar. Y vean, así observamos al paciente, haciendo la actividad diafragmática que va a llevar a disincronía, que va a generar ruptura. Si le pudieran dar hacia adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ok, atrofia longitudinal. ¿Esta por qué va a estar dada? Pacientes que con SDRA utilizamos PIPs 12, 14, pacientes obesos que necesitan PIPs muy altos. Nosotros tuvimos recientemente un paciente con obesidad que llevamos, pesaba 180 kilos. Entonces el PIP que le pusimos para mejorar fue de 21. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes y con el PIP tan alto? Que al tener tan sobredistendido el alvéolo, va a hacer que el diafragma se baje. No va a tener la cúpula como lo podemos observar aquí, sino que hasta 27 milímetros puede descender. Entonces, tenemos un diafragma hacia abajo por tanto PIP. Esto no va a permitir que haya un buen regreso del diafragma. Y si le agregamos que extubamos al paciente, que hacemos aspiraciones muy intensas, pues esto va a generar que el diafragma, al estar hacia abajo, se contraiga muy intensamente y que va a generar igual ruptura diafragmática o ruptura de las fibras diafragmáticas, y esto va a generar que no podamos extubar por debilidad. ¿Qué pasa aquí? Desplazamiento caudal del diafragma, acortamiento muscular, aumento del espesor diafragmático, disminución también en la eficiencia neuromecánica, y les digo, entre más nos tardemos, más aumenta la mortalidad con nuestros pacientes. Si le dan hacia adelante, por favor. Muy bien. Entonces, en resumen, adelante, sí, gracias. Vamos a tener 4 mecanismos de lesión diafragmática. Una,
donde la sobreasistencia o la infraasistencia que le demos a nuestros pacientes va a generar o atrofia diafragmática o inhibición del impulso respiratorio, o que ese diafragma se tenga que esforzar de más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada uno? Lo vamos a ver en la siguiente plática. Pero al menos, si estamos infraasistiendo al paciente, darle un poquito más de presión soporte, o dependiendo del modo ventilatorio que le estamos dando a nuestro paciente. Si estamos sobreasistiendo, pues disminuir ese soporte para que pueda el diafragma funcionar o movilizar. Hace algunos años me tocó en mi terapia intensiva que no llevaban a ningún paciente a presión soporte de 0, porque decían, no sé por qué, hay ideas que a veces se generan, que nunca podía estar por debajo del CPAP o por debajo del PIP que nosotros le programábamos. Entonces los pacientes los teníamos muy disfuncionales y nos costaba mucho trabajo extubarlos, cosa que no es así. Están con delirium o tienen antecedentes de uso de algún tipo de droga, el uso de dexmedetomidina, uso de algunos antipsicóticos atípicos nos van a ayudar a moderar ese drive para que podamos personalizar más adelante la decanulación. También en algunos pacientes más o menos de sedación. Fijarnos muy bien en esas contracciones diafragmáticas que se van a estar traduciendo en disincronías en el ventilador. El uso de PIP a veces es inevitable en algunos pacientes, pero al menos ya sabemos que más adelante pudiera generar que tengamos dificultad para progresar a nuestros pacientes. Estos son los primeros, los que están mejor estudiados, los últimos son los que apenas están estudiando, pero que al menos sí tenemos algún tipo de evidencia para poder cuidar el diafragma de nuestros pacientes. Entonces, en resumen, solamente decirles, no solamente es el parénquima pulmonar, sino que también el diafragma debemos de procurar cuidarlo con todos los pacientes a los que sometemos a ventilación mecánica. Bueno, muchas gracias.